tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal del ABC de Tu Dinero. En tiempos donde los presupuestos de los hogares se vuelven más complejos, ¿sí? Donde la inflación campea y deteriora los ingresos de los trabajadores, buscamos, ¿sí?, modos de establecer algún tipo de regla. Estos no van a ser las reglas de 50-30-20 ni de ese tipo, por lo menos todavía, porque me parece que uno previamente tiene que hacer una aproximación a las cuestiones que tienen que ver con la gestión de sus finanzas personales. Y en este punto, la inflación, entre otras cosas malas que trae, es la distorsión y la nominalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, muchas veces entendemos que cuando nuestros ingresos aumentan, eso genera efectivamente un aumento de nuestra capacidad real de compra. Y claramente la situación no es así, pero inmersos en esta trampa y esta dinámica de precios que parece no tener fin, eh, buscamos establecer algún tipo de relación, ¿sí? Ya sea entre los ingresos y los gastos, entre los ingresos y las deudas, y los ingresos y, por qué no, nuestra capacidad de ahorro. Seguramente algunos han explorado ya este tema, pero me pareció interesante, aunque sea no solamente por su valor práctico, sino también por el valor simbólico, el de establecer las relaciones entre nuestro ingreso y traducir nuestro ingreso en nuestra capacidad diaria de generación de recursos y ver, de algún modo, cómo esos ingresos, cuánta demanda de esos ingresos necesitamos nosotros para afrontar los gastos de cada día. Nosotros decimos en una de nuestras frases de cabecera, es decir, es interesante saber cómo viene el dinero a nuestra vida, pero también, y más interesante también, es saber cómo se va el dinero de nuestra vida. Así que, si me permiten, voy a compartir la presentación de hoy, que siempre nos sirve de guía para ilustrar lo que vamos a ver. Lo que estamos hablando, ni más ni menos, es de este asunto. ¿Cuántos días de trabajo se llevan tus gastos? ¿Sí? Así que ese va a ser el eje del video de hoy. Como siempre, nos apoyamos en un temario para ordenarnos, ¿sí? Es decir, que el primer punto es el ingreso y nuestra capacidad de gasto. Es también fortalecer una mirada adicional sobre el tema del ingreso. O sea, todos podemos pensar, y en muchos casos seguramente con justa causa, que el ingreso no es suficiente, ¿sí? Y eso obliga todavía más a extremar la administración del mismo para no caer en situaciones de mayores dificultades, es decir, aumentar nuestra fragilidad financiera y vernos todavía más impotentes a la hora de afrontar nuestros gastos y deudas. Entonces, la idea de relacionar el ingreso y el esfuerzo que tenemos que y nosotros incurrir, ¿sí?, llevar adelante ese esfuerzo para generar un ingreso, me parece que siempre es un punto de vista que, ya digo, más allá del valor práctico de la relación, es un valor simbólico, ¿sí? Es un valor simbólico que fortalece la mirada del ingreso y del esfuerzo que genera para cada uno de nosotros. Esto nos lleva al otro punto, la relación entre el gasto y la inflación, ¿no? Así, cómo establecer algún tipo de parámetro, ¿sí?, o de vínculo entre estas dos cuestiones, de vuelta para no caer en la trampa de la nominalidad. Esto me sale tantos pesos, el mes pasado era tanto, y uno pierde de vista, es uno de los efectos naturales de los procesos inflacionarios cuando son continuados y a su vez la dinámica de precios es intensa, uno va perdiendo de vista el esfuerzo que significa realmente los gastos para cada uno de nosotros. Entonces, a la hora de establecer algún tipo de cuantificación, ¿sí?, bueno, ahí vamos a ver cómo nos podemos ingeniar y entender así finalmente cuál es nuestro margen de seguridad financiero. Es decir, ir contra la idea de la fragilidad financiera, intentando fortalecer o al menos no de seguir debilitando nuestras finanzas personales. Primer punto, ¿conocemos cómo es el ingreso de cada uno de nosotros? Bueno, uno puede pensar en la situación de un asalariado.
¿sí? Que tiene un ingreso fijo, más allá de los aumentos que puede recibir por las convenciones paritarias, ¿sí? También tenemos un segmento importante que está en el tramo de lo que llamamos la informalidad, y ahí la dinámica de ingresos es completamente diferente. ¿Sí? Tenemos personas que reciben ingresos irregulares, ¿sí? Irregulares, y tienen que adaptar sus patrones de gasto a esa conducta de ingresos, es decir, no pueden, como muchas veces enunciamos, y no nos vamos a cansar de repetirlo, que no podemos copiar patrones de consumo, ¿sí? De otras personas que tienen, por ejemplo, ingresos que se comportan de otro modo el nuestro, ¿sí? Entonces, ahí está. Una parte de nuestro ingreso puede que se la lleven los impuestos, ¿no? Y los cambios en el impuesto a las ganancias, la irregularidad con que se comportan los ajustes en mínimos no imponibles, ¿sí? Deducciones, escalas impositivas, torna a veces en un verdadero galimatías y una situación que siempre puede deparar sorpresas y generalmente sorpresas desagradables en cuanto a la aparición del impuesto a las ganancias, que significa ni más ni menos un menor ingreso disponible para nosotros. El comportamiento de la inflación y las paritarias, ¿cómo van? ¿Sí? En porcentaje van acompañando, pero, ¿qué pasa con el ritmo, con la sincronización entre la inflación, que va carcomiendo nuestro poder de compra, y las paritarias que tratan de compensar al menos esa pérdida de poder de compra para dejarme en una situación más o menos equivalente? Este punto, ¿cómo se mueven los gastos? ¿A qué velocidad? Siempre tenemos la percepción, y no es equivocada, que la velocidad a la que crecen los gastos, por lo general, es mayor a la que crecen nuestros ingresos. Y ahí se plantea nuevamente un desafío: cómo abordar este tema de la falta de sincronización. Pero de vuelta, una mirada sobre el ingreso es importante. Este es el ingreso nominal nuestro. Supongamos un ingreso para una persona de 200 o 250 mil pesos. Estoy haciendo una comparación o una reflexión respecto de cuál puede ser el ingreso de una persona para que tomemos conciencia de números que pueden llegar a ser. Esa persona vive sola, vive en pareja, hay otra persona que tiene un ingreso equivalente. Bueno, cada uno sabrá cómo es la composición de aquellos que tienen que generar los recursos para llevar adelante los presupuestos del hogar y hacer frente a gastos y deudas. En este juego, entonces, donde tenemos por un lado los ingresos, donde miramos nuevamente, revisamos, ¿m? Analizamos el comportamiento y la cuantía de nuestros ingresos, tenemos la otra cara, ¿sí? La cotidiana, donde tenemos que volver siempre, nosotros hablamos de personalizar las finanzas personales, personalizar, cada uno tiene un modo de abordar y de funcionar en términos financieros. Y esto obliga cada tanto a una revisión, ¿sí? A una revisión, ¿sí? De cuáles son nuestros gastos. Esto nos lleva en muchos casos a redescubrir, como dice ahí, la aparición de gastos y la cuantía, pero de vuelta, siempre en términos nominales, ¿no? Me dice tantos pesos, no sé, por ejemplo, el servicio de televisión por cable. Bueno, me parece mucho, me parece poco, trato de negociar una bonificación para volver por lo menos a contener o a reducir, al menos momentáneamente, el importe que gasto, y de vuelta, no solamente la enumeración y la revisión, sino también una clasificación y jerarquización de los gastos. Es decir, a mí me pueden impactar algunos gastos, pero hay algunos gastos que quizás no me impactan tanto, pero que son vitales. Ahí están esos gastos fijos ineludibles. Por ejemplo, el alquiler. ¿Sí? El alquiler, muchos dicen, por ejemplo, que se lleva entre el 25 y 30% de nuestro ingreso. ¿Sí? Bueno, habrá que ver, te digo, la cuantía del ingreso, cómo está compuesto el grupo o el individuo, cómo afronta ese tipo de gastos. Esos gastos son imprescindibles, impuestos, expensas. Hoy aparecen muchos más servicios que forman parte de ese paquete de gastos fijos que consideramos ineludibles, aunque muchos están revisando, ¿sí? La importancia de este concepto, si son realmente ineludibles o puede uno prescindir total o parcialmente de los mismos. En este juego, ¿sí? En este juego siempre el objetivo es salir de la trampa de la nominalidad de los pesos, ¿sí? Es decir, no pensar el gasto en pesos, sino ver cuál es la capacidad que vos tenés, ¿sí? Para poder comprar o acceder a tal bien o a un determinado servicio. Es decir, tenemos que encontrar
esa ecuación. Y ahí aparece esta idea de la unidad, de cuál es tu verdadera unidad de compra. ¿Sí? No es la unidad de compra ABC, simplemente es una referencia como para pensar que uno finalmente dice, tiene un ingreso neto disponible. ¿Sí? De vuelta, recordemos lo que dijimos al principio, ese ingreso puede ser estable, ¿sí? En términos de regularidad, o pueden ser ingresos que tienen un comportamiento fluctuante, ¿no? Este mes vendí, cobré, este mes vendí, no cobré, bueno, también elementos que agregan factores distintivos, y establecer una pequeña ecuación. Dividir ese ingreso neto disponible por la cantidad de días del mes. Algunos lo dividen por la cantidad de días hábiles. Yo prefiero, para una cuestión de simplificación, pensar que un mes tiene en general 30 días y dividir ese ingreso por 30. Eso te va a dar a vos el valor de generación de ingreso diario. Y a partir de ahí, la idea es que vos empieces a establecer las relaciones entre los gastos que clasificaste y que numeraste y que fijaste jerárquicamente, es decir, cuáles son los más trascendentes y cuántos días de tu trabajo se llevan esos gastos. Es decir, expresar en días de trabajo tus gastos y, por qué no, también tus deudas. Esta unidad de compra, que es tu salario diario, la división de tu ingreso por 30 días para establecer el ingreso diario con el que vos tenés que afrontar, es ni más ni menos, como decíamos, más allá del número, es una expresión de esfuerzo. Es una expresión de esfuerzo. Es cierto que dentro del salario hay una serie de beneficios que claramente no se pueden cuantificar, como pueden ser los beneficios jubilatorios a futuro o los beneficios vinculados al tema de la salud, siempre hablando del universo de las personas que se encuentran en el segmento informal. Es formal, perdón. Aquellos que están en el tramo informal, claramente el escenario es más precario. De esta manera, si nosotros decimos, por ejemplo, que si tengo un ingreso de 200.000 pesos y tengo un valor de unidad día de unos 7.000 pesos diarios y tengo un alquiler de 50.000 pesos, bueno, yo sé que solo el alquiler se lleva el equivalente entre 7 y 8 días de mi ingreso. 7 y 8 días de mi ingreso trabajo para el pago del alquiler. Es decir, que ahora podés empezar a expresar tus gastos, ¿sí? En una cantidad de días de trabajo, ¿sí? No son más de 30, ¿sí? No son más de 30. Ese es el límite. Entonces, lo que vamos a hacer es establecer esta conversión primero del gasto dividido el ingreso diario para establecer cuántos días de trabajo te genera a vos un gasto particular y a establecer un ranking, ¿sí? De mayor a menor, por ejemplo. ¿Sí? Y decir, bueno, el alquiler, supongamos que sea el gasto más significativo para vos, se lleva 7 días de trabajo, la medicina prepaga se lleva tanto, la telefonía por la telefonía y el servicio de internet se llevan tanto, alimentación se lleva otro tanto, etcétera. Esparcimiento otro tanto, y ahí va sumando días. Acordate que ahí el mes sigue teniendo 30. Y acá empiezan a marcarse los niveles que uno puede llamar así de alertas, ¿sí? Para empezar a establecer esta cuestión de decir, bueno, me estoy aproximando quizá a niveles que, ya digo, el mes sigue teniendo 30 y yo sigo sumando gastos y ya voy superando los 20 o 25 días. Y digo, a ver, ¿cómo sigue esta ecuación? Ahí entonces es cuando uno empieza, digo, es una toma de conciencia un poco más cuantitativa, ¿sí? Un poco más cuantitativa en cuanto a decir, si son, estos son mis ingresos, pero los traduzco en días de trabajo y no trabajo más de 30, bueno, finalmente a ver cómo estoy en el asunto. ¿Qué cosas tengo que ver? Por ejemplo, la suma que no puede faltar son aquellos gastos que yo considero ineludibles, y reitero, podríamos poner un asterisco ahí donde dicen ineludibles hasta ahora. Que ya algunos gastos puedan ser resignados, ¿sí? Puedan ser interrumpidos hasta que la situación mejore porque han aparecido otros, ¿sí? Y no contaba con la aparición de los mismos y tengo que afrontarlos, por lo tanto quizá interrumpa algunos y después los vuelva a retomar, más las cuotas
de consumos pasados que tengo que pagar. No. Yo puse un 1 ahí, pero eso significa que sea exclusivamente el ítem más significativo. Sí, obviamente, esa canasta de gastos, ¿sí?, que me acompañan a mí para llevar adelante mi proyecto de vida. Los gastos tramposos, ¿no? Los gastos hormiga que llamamos nosotros. Esos gastos, ¿sí?, que hacemos diariamente, ¿sí?, y que ese gasto diario parece pequeño, pero que cuando lo mensualizamos, ¿sí?, empieza a tomar otra relevancia. Y si lo analizáramos, claramente la relevancia sería mayor. Muchos han abandonado este tipo de hábitos, otros quizá todavía no le han asignado la importancia que merece. Y un punto que no es menor, que es el tema del ahorro. Se dice, para aquellos que promueven el ahorro con mucho énfasis, que el ahorro significa ni más ni menos que pagarte primero a vos. Es decir, no te pagas para el presente, te estás pagando para el futuro, te estás pagando para atender contingencias, ¿sí?, te estás pagando para tener quizá un ingreso en un tramo pasivo o para cuando haya una interrupción en la generación de tu ingreso poder contar con un fondo para poder mantenerte, pagándote vos primero. ¿Cuántos días de tu trabajo estás destinando a este objetivo? Y ahí aparece entonces la necesidad de pisar el freno a tiempo, ¿sí? O sea, dijimos cuando uno dice tiene un tope de 30 días, de 0 a 30, y ve que sus gastos empiezan a consumir y a crecer y se están acercando a ese límite. La idea de establecer este tipo de relación entre el ingreso, tu capacidad de generación de ingreso diario y cuánto de ese ingreso o cuántos días de tu trabajo se llevan tal o cual gasto, bueno, es lo que te va marcando a vos los niveles de alerta. Siempre ponemos la idea de una reflexión final. Está claro que uno puede decir que el ingreso marca el límite, parece una obviedad. Sin embargo, no es tan así. El ingreso marca un límite, pero no es la frontera. ¿Por qué? Porque hay elementos o alternativas que a nosotros nos permiten surfear, si queremos llamar así, ¿no? Eludir, aunque sea transitoriamente, esta limitación que marca el ingreso. Es decir, yo no puedo gastar más que mi ingreso. Y no es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque hay muchas ocasiones donde el gasto excede el ingreso, ¿sí? Y eso se hace a expensas de una deuda, ¿sí?, que se contrae, o bien de desahorro, ¿no? Y ahorros que tenía en mi stock, ¿sí? Me desprendo de los mismos, ¿para qué? Para sostener un nivel de gasto determinado. Así que eh, eso es una especie de lanzamiento de ideas como para que eh, vayamos viendo cómo repensar y de vuelta en un entorno inflacionario que más allá de las dificultades concretas de pérdida de poder adquisitivo, ¿sí?, nos obliga a seguir funcionando y nos obliga a funcionar de una manera todavía más eficiente, ¿sí?, de lo que hacíamos quizá en un entorno donde no teníamos la preocupación del comportamiento a nivel de precios, ¿sí? La trampa de la nominalidad nos confunde, entonces tenemos que encontrar herramientas que nos permitan a nosotros volver a tomar el control de nuestras finanzas. Bueno, les agradezco que hayan visto y que compartan los contenidos del ABC de Tu Dinero. Siempre nos interesa eh, reflexionar sobre cuestiones que pueden resultar no agradables, ¿sí?, pero que son realmente inevitables para poder tener una sana relación con nuestro dinero. Los espero. Muchas gracias.